Un cordial saludo, soy el profesor Dayan Esteban Giraldo Santamaría, del doctorado en Ciencias de la Educación. En este video les compartiré una reflexión sobre los enfoques y niveles de la planeación educativa como parte de la actividad 2.1 de la unidad 2 de la asignatura Diseño, Ejecución y Evaluación del proyecto como modalidad en la investigación educativa. Agradezco el acompañamiento de mi tutora, la doctora Anabel Velázquez Durán, quien nos ha dado todas las orientaciones para realizar el estudio del material y la presentación de dichas actividades. Entonces, iniciemos con una introducción del tema. Comencemos recordando que la planeación es el corazón de toda práctica educativa. ¿Por qué? Ya que esta nos permite anticipar, organizar y orientar las acciones hacia metas concretas. En este espacio presentaré los principales enfoques interactivo, prospectivo, sistemático, estratégico y holístico, y también los niveles estratégicos como es el táctico, operativo y normativo. Allí ustedes pueden visualizar una tabla en donde he organizado la información de acuerdo a la manera en que voy a ir exponiendo, porque lo anterior fundamenta la construcción de proyectos educativos coherentes y significativos. Esta exposición busca conectar la teoría con la práctica en nosotros los docentes, ¿sí? Y en mi caso citaré ejemplos como docente con el rol en física en el nivel de bachillerato. Entonces, iniciemos con los diferentes enfoques en la planeación educativa. El primer enfoque es el interactivo. Este plantea que la planeación debe construirse colectivamente a partir del diálogo. ¿Entre quiénes?, preguntarán ustedes. Pues entre los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa. Aquí no se impone un modelo, no, sino que se construye de manera participativa, escuchando y valorando las voces del entorno escolar. Si bien en mi práctica docente lo aplico cuando involucro a los estudiantes en la toma de decisiones sobre proyectos de aula que fomentan la corresponsabilidad y el trabajo colaborativo entre ellos y me permite a mí como docente verificar si ese aprendizaje es significativo comparando la trazabilidad del antes y el después. Ahora continuemos con el enfoque prospectivo. Ahora bien, el enfoque prospectivo nos invita a mirar hacia adelante, a pensar en el futuro de la educación que queremos. Este enfoque promueve la anticipación y la visión de largo plazo, adaptando nuestras estrategias a los cambios sociales y tecnológicos. En mi caso, lo relaciono con la enseñanza de la física aplicando al contexto actual, que depende de la característica propia de mi grupo, y preparo así para mis estudiantes los retos del conocimiento científico, sobre todo en la era digital, ya que ellos les gusta más todas las actividades que uno planea y que debe usar allí herramientas digitales para su desarrollo. Continuemos con el enfoque sistemático. En el enfoque sistemático se centra en la organización y el método, porque es que prepara allí la planeación de una forma propositiva. Si bien se debe seguir un proceso ordenado de diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación, este enfoque garantiza la coherencia y el seguimiento en los procesos educativos. En mi labor docente, ¿cuándo lo utilizo?, me he preguntado, y gracias a la lectura allí del material pude identificar que lo utilizo cuando estructura la clase, ¿sí?, de una forma secuencial, partiendo desde la observación, la experimentación y la evaluación de resultados para mejorar continuamente la enseñanza. Y esto me da pie para entonces explicar el siguiente enfoque, que es el estratégico. En este caso, el enfoque estratégico nos recuerda que planear también es tomar decisiones con sentido. Analiza el contexto, identifica oportunidades y busca optimizar los recursos para alcanzar metas educativas. En la práctica, eso se refleja en la planeación institucional, cuando yo organizo mis libros reglamentarios, ¿sí? Y allí se establecen metas claras, medibles y alcanzables, articulando el trabajo de aula con los objetivos del colegio y las políticas educativas. Ahora bien, yo debo de tener claro la característica propia de la institución y de la comunidad para poder generar ese enfoque estratégico
en mis planeaciones, que debe dar cuenta, ¿sí?, a las características y a la descripción sociodemográfica de mi población. Continuemos entonces con el enfoque holístico. Finalmente, el enfoque holístico integra todos los elementos del proceso educativo. ¿Cuáles son? Lo humano, lo institucional y lo social. No se les olviden esas tres dimensiones, porque es que nos invita allí a ver la educación como un sistema interdependiente, donde cada acción tiene un impacto en el conjunto. En mi experiencia, ¿sí?, lo aplico al reconocer que la enseñanza no solo transmite conocimientos, no puedo ver la educación como una transmisión, sino que hay que formar personas integrales, con valores, emociones y sentido de comunidad, que puedan analizar el contenido que están recibiendo y cómo lo pueden aplicar a su contexto. Con unos buenos enfoques, el docente puede llevar a la aplicación de los saberes y conocimientos que está llevando al aula. Ahora continuemos con los diferentes niveles estratégicos para planear mis clases o planear todas las actividades que desarrollo en clase en la institución. El primero es el nivel táctico, ¿sí? ¿Por qué este es el primero? Porque se concretan los planes estratégicos en programas y acciones específicas. Es el nivel donde los docentes organizan los proyectos, los cronogramas y las actividades que dan la vida a los grandes propósitos institucionales. Por ejemplo, allí para que tengan en cuenta esa definición, cuando diseño mis guías, ¿sí?, o mis secuencias de laboratorio o mis secuencias didácticas, estoy aplicando este nivel táctico de la planeación en los saberes que estoy llevando al aula. Debo de planear de forma concreta, teniendo en cuenta todas las probabilidades, todos los aspectos que puedan salir durante la clase, sin obligarme a mí a improvisar, porque si planeo bien, puedo resolver todas las situaciones que se me presenten en el aula. Continuemos con el nivel operativo. Aquí ya es el terreno de la acción. Aquí se ejecutan las estrategias diseñadas, las clases, las actividades, las evaluaciones. Es el momento donde la planeación cobra sentido y se hace visible en el aula. Cada práctica de laboratorio, cada simulador, cada dinámica, cada evaluación, ¿sí?, cada registro grupal que usted realice como profesor representa la materialización de una planeación previa bien estructurada, que le va a permitir a usted quedar bien con sus estudiantes en el caso pues de que haya aplicado los enfoques y los diferentes niveles. Pero sobre todo el que sigue es muy importante, porque cada país, ¿sí?, hay un nivel normativo, y por eso lo voy a explicar a continuación. El nivel normativo, ¿sí?, corresponde a los marcos que regulan y dan coherencia a todo el proceso. Mis clases deben seguir una estructura clara, desde el plan de clase, continuando al plan de aula, luego el plan de área, y luego allá un proyecto pedagógico transversal, finalmente a un PI, y que está amarrado al CIE, y sobre todo todos estos documentos reglamentarios deben ir sobre las normas ya nacionales, desde el manual de funciones de un docente hasta las leyes educativas, las diferentes resoluciones y artículos que se deben de implementar en el contexto educativo. Por eso es que yo les digo, abarca las políticas, los reglamentos y las normas institucionales que guían nuestro quehacer educativo. Ya en este nivel se garantiza la transparencia, la continuidad y la evaluación de los proyectos, que dan un contexto escolar reflejado en el PI y en el CIE, como les decía anteriormente, y todo esto en las políticas de evaluación que orientan nuestras prácticas docentes. Por eso al final de año es importante que nosotros hagamos esa autoevaluación para proyectar el siguiente año la mejora y nuevos objetivos que permitan optimizar todos estos enfoques y todos estos niveles. Vamos a pasar con la parte final de esta exposición. En conclusión, la planeación educativa no es un simple requisito, sino una herramienta que da sentido, dirección y coherencia al trabajo docente. Conocer sus enfoques y niveles
permite fortalecer ¿qué? La práctica pedagógica, anticipar los desafíos y promover una educación más humana, sobre todo contextualizada, no olviden aquello. Planear con propósito significa transformar el aula en un espacio de construcción colectiva, de aprendizaje y sobre todo que sea significativa. Vamos a pasar ya a la última diapositiva. Finalmente les presento las referencias, agradeciendo también a ustedes esa atención prestada, ¿sí? Y les quiero decir que todo este trabajo, desde el escrito hasta la presentación, son apoyadas bajo la lectura de autores como Osorio, Valdés, Miun, Serrano, Barbosa, Tejedor, ¿sí? Y entre otros, quienes fundamentan este análisis y que aportan y que le retroalimentan a uno como docente para permitir comprender que la planeación no solo es una organización, sino que es un proyecto para generar aprendizajes en los estudiantes de forma ética y social. Muchas gracias por la atención prestada. Mi nombre es Dayan Esteban Giraldo y nos vemos en otro video.